El Instituto de Estudios Humanísticos, sede de la Sabiduría, se complace en presentar, en el marco del Año de la Fe que vivimos, la conferencia titulada Homo Credens, Antropología y Teología de la Fe. Sin más preámbulo, cedo la palabra al presbítero licenciado Jesús Martínez Dávila, prefecto de estudios del Instituto de Filosofía, quien nos dirigirá unas palabras que servirán de introducción al tema que nos convoca. Buenas tardes. Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un método sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la libertad, la dignidad humana quedaban fuera de su ámbito. Pero llega un momento en que la idolatría de las ciencias quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera aplicar en el ámbito científico, es decir, cuantificable, medible, palpable, experimentable, quedaba automáticamente calificado como mera superstición. El afamado científico Steven Weinberg, Premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse, y pueda que esto sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y por tanto parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hallamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etc. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que como científico una de las experiencias más gozosas es entender algo que ningún ser humano ha entendido antes, tener la oportunidad de ver la gloria de la creación, su complejidad y su belleza es realmente una experiencia única. Los científicos que no tienen una fe personal en Dios también experimentan el gozo del descubrimiento, pero tener la alegría de descubrir algo unido a la alegría de dar culto a Dios es verdaderamente un momento grandioso para un cristiano que también es científico. Hoy en día, esta alegría que expresa Collins es motivo de rabiosa aversión entre algunos científicos que han decidido emplear su prestigio social en una absurda refutación de la existencia de Dios que desborda el ámbito del estudio científico, haciendo que su ciencia se interne en el ámbito de las opiniones personales, que era exactamente la calificación que la idolatría de las ciencias reservaba a las creencias religiosas. En el marco de este año de la fe, en el cual se nos ha invitado a reavivarla, robustecerla, profundizarla, tenemos la firme convicción de la necesidad de educar la razón y la racionalidad de la fe. La fe va más allá de lo que puede abarcar la razón. La fe se dirige a la persona y por tanto se debe educar la razón, a la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones. Una educación que introduce a la comunión histórica de la fe abre también a los aspectos más profundos de la racionalidad. Ciertamente la supera, pero al superarla introduce también a los aspectos más profundos de esta racionalidad humana. La fe es un don, es verdad, porque no tenemos la capacidad de elevarnos por nuestras propias fuerzas hacia Dios, que solo si Dios se dirige a nosotros nos abre nuestro corazón y este don abre nuestros ojos y transforma todas las capacidades y facultades del hombre. De manera que no es simplemente el agregarse de una realidad, sino una transformación del hombre
que lo hace capaz de comprender las realidades del mundo y de Dios. Por tanto, la valentía de la verdad, la fe en la potencia del Espíritu, potencia que no obedece a un per se, sino que nos ha sido generosa y amorosamente regalada, considero, es la primera condición del estudio serio. El hombre debe respetarse, valorarse y considerarse digno por participación de lo más elevado, reconociendo la capacidad de su ser. La esencia limitada del universo no alberga fuerza capaz de resistirse frente al coraje de conocer. No tiene más remedio que abrirse ante él, de posar desnuda ante sus ojos y ofrecer para su disfrute toda su grandeza y profundidad, donde se desvela la inefable grandeza creadora y que nos posibilita para acoger este doble conocimiento en el que no existe contradicción, pues surge de la misma fuente, el dato empírico y el revelado. El verdadero realista es el que cree, no el que se limita al conocimiento empírico. La experiencia nos demuestra que en el hombre que no conoce a Dios hay un enorme vacío, porque el hombre tiene deseos de infinito. El hecho de limitarse a lo terrenal, a lo meramente positivo, no corresponde a la verdadera naturaleza humana. Por eso vivir de fe nos abre a la verdadera naturaleza del hombre y nos permite hacer frente a los desafíos de cada día. El creyente es el verdadero realista, que descubre la naturaleza propia del ser humano como homo creens. Agradecemos al Padre Jesús el ofrecernos este contexto como base para nuestra conferencia. Hemos entregado unas papeletas que servirán para la sesión de preguntas y respuestas. Al término de esta ponencia, algunos de nuestros compañeros pasarán por ellas para dirigirlas a nuestro invitado. Si alguien necesitara, por favor, levante la mano para ofrecerle alguna. Recibimos con mucho gusto en esta arquidiócesis de Monterrey y en particular en nuestro seminario al doctor José Luis Cabria Ortega. Agradecemos que en su viaje a nuestro país, en razón del coloquio Fe y Mundo Contemporáneo que organiza la Universidad Pontificia de México, haya hecho un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. El padre Cabria Ortega nació en 1963 en Burgos, España, y fue ordenado sacerdote en 1989. Es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en Teología con especialidad en Dogmática por la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, donde cursó también sus estudios eclesiásticos, y cuenta además con estudios superiores de Arqueología Cristiana. Entre sus labores docentes destaca como profesor catedrático de Teología Dogmática en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Jerónimo, Burgos, y profesor invitado de Teología Dogmática en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria. También en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Virgen de la Candelaria, sedes de Tenerife y Las Palmas, y docente de institutos y universidades en Salamanca, España, y Tegucigalpa, en Honduras. Ha sido distinguido con cargos de responsabilidad académica de distinta índole, siendo actualmente miembro de la Junta Directiva de Profesores de Eclesiología de España y vicedecano de la sede Burgos de la Facultad de Teología del Norte de España para el trienio 2012-2015. Ha colaborado en más de una veintena de libros y particularmente tiene 7 libros publicados a la fecha, estando este año en proceso de impresión su obra Creemos en la Iglesia, Lecciones de Eclesiología. Ha escrito un sinnúmero de artículos y colaboraciones para distintos medios y revistas especializadas. Actualmente, el padre José Luis Cabria Ortega es también párroco de San Martín de Humada desde el año 2000 y responsable del Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis de Burgos desde el 2012. Con nosotros, el doctor Cabria.
Muy buenas tardes a todos. Agradezco cordialmente la invitación y las palabras de presentación. A mí me gusta decir cuando vengo a unos países allende los mares de mi tierra de origen, que aunque hablo así con este tono un poco seco, no estoy enfadado. Es el tono de los que procedemos de una tierra que es el norte de España, que tenemos un poco la falta de musicalidad que ustedes tienen y que ya me gustaría a mí poder tener, Bien, agradezco muy cordialmente la invitación a venir a desplazarme hasta Monterrey y sobre todo, ya se lo decía al señor rector, a don Hilario, al padre Hilario y al padre Alberto, que me han ido a recoger y con los que he podido compartir la mesa, que para mí es una gran alegría y sobre todo es un motivo de optimismo ver un salón tan lleno como este de candidatos al sacerdocio, de seminaristas, cuando por otras tierras, en concreto por la mía, pues con las primeras filitas no sobran, Por tanto, es una alegría para mí encontrarme entre todos ustedes y ver un seminario tan floreciente. Y además, para mí los seminaristas son un poco el foco de mi interés. No en vano, la mayor parte de los alumnos a los que he dado clase y sigo impartiendo clase proceden de los seminarios que están en nuestra facultad de teología o a los lugares a los que ha hecho referencia el presentador, que me invitan o participo de un modo habitual. Bien, dichas las palabras de agradecimiento, vamos a ir directamente, no sé si se ve bien, vamos a intentar... bien, Lo cual quiere decir que me tengo que cambiar de sitio, si les parece bien, Sí me puedo cambiar de sitio y así puedo ver yo también lo que va apareciendo en la pantalla. El tema que me han propuesto, que yo creo que es muy interesante, empieza con una palabra en latín, pero ya eso, decírselo a los alumnos de teología y de filosofía no es ningún problema, Ya eso sería el colmo. Homo legens, homo credens, eso es facilísimo. No siempre lo saben, Que la gente laica cuando diga, como ha dicho que dice, bueno, el hombre creyente. Y he puesto un subtítulo que es interesante porque son las dos perspectivas que yo quisiera tocar esta tarde aquí entre todos ustedes, entre todos vosotros, Voy a ir mezclando los dos términos. Quiero decir, voy a anticipar la tesis, que creer es muy humano y que creer es muy cristiano. Dicho de otro modo, que los hombres, sean o no cristianos, viven de la fe y que los creyentes cristianos vivimos, como dirá un texto tomado de Habacuc, vivimos por la fe. Por tanto, la fe es un elemento constitutivo de la persona humana y de la persona que es creyente. El subtítulo es una palabra que aparece aquí, el texto he venido para que tengan vida, que es el texto que había puesto de referencia como marco, digamos, para ilustrar desde la Sagrada Escritura esta charla, pues nos habla, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y la palabra, lo que me interesa es que vaya leyendo, no se lo voy a leer porque lo que está leído, lo que está escrito no hace falta que lo lea más que ustedes, va marcando cómo es importante que la fe es la que a nosotros nos va a dar vida. Esa vida que va a ser celebrada, es una vida que se ha hecho pensamiento y es una vida que se hace compromiso. Y que además nosotros somos capaces de elevar a Dios desde la fe nuestra oración. Digamos que es el conjunto de todos los elementos. Empezamos ya por creer es muy humano. Un poco la antropología de la fe. No voy a hacer un curso de antropología, evidentemente los que estudien últimos cursos de carrera de la teología habrán estudiado ya antropología teológica o no sé cómo está distribuido el tratado de virtudes, porque la forma de decirlo son variadas a lo largo del tiempo. Pero sí que vamos a empezar diciendo algo elemental sobre la fe, un poco de fenomenología y de filosofía. No se asuste nadie porque no voy a hacer, ya digo, ningún tratado muy específico al respecto, sino simplemente quiero hacer una alusión a unos elementos comunes. Vamos a empezar por la filología. Mira, van a ir apareciendo ahí una serie de términos que a poco que nos paremos a pensar, en este caso las preposiciones o el determinante relativo de qué nos viene a decir
que cuando hablamos de creer, que es digamos, el verbo que está en paralelo con la fe, no significa lo mismo en el lenguaje nuestro cuando ponemos las preposiciones o cuando ponemos el relativo que. Yo creo, yo creo que, yo creo en él, yo creo a, o el ínclito te creo. Fíjense, vamos de menos a más. Cuando dice yo creo, ¿qué estamos diciendo? Pues mucha gente dice yo opino, pienso, me parece, se identifica sin más con una mera opinión, una especie de idea genérica que no puedo comprobar pero que ahí está. Cuando decimos creo que, lo que viene después de ese que, esos puntos suspensivos que he puesto ahí, nos dice que aceptamos como verdad o como posible o como algo interesante lo que viene a continuación, sin que nosotros podamos de algún modo comprobarlo, pero que si es mentira a nosotros no nos pasa nada, no hay ningún problema. Que sea mentira no nos quita ni el sueño ni la paz. Creo en tiene una cierta implicación ya más personal, porque ya el en va pidiendo en quién. Creo en mi médico, creo en mi padre espiritual, creo en mis amigos, creo en mis padres. Casi siempre lo que sigue después del en suelen ser personas. Y fíjense, a lo que queremos es a esas personas y de paso lo que esas personas nos comunican, hacen por nosotros. Vamos a poner la medicina, que estamos en un mundo de la salud, ¿no? Si yo no creo en mi médico, ya puede ser el médico mejor del mundo, que no me pongo en sus manos, ¿no? Tiene que ser de algún modo digno de fe para mí. Tiene que ser digno de fe, digno de confianza, digno de fe, digno de confianza. Puede ser que sea una confianza porque apuesto, porque sí, o porque tengo experiencia, sé que es un buen médico, tiene buena fama, ¿eh? Creo en. Fíjense que hay una especie de relación personal ya, hay una implicación mía respecto al quien está detrás. Y creo a va más directamente, muy relacionado con el anterior, se refiere a alguien en concreto, y esa frase creo a alguien, esa sí que tiene que tener para mí un significado muy especial. Porque si no, en este mundo que todo parece que es ni verdad ni mentira, la desconfianza está metida en nuestro mundo. Cuando decimos creo a alguien, de verdad nosotros nos implicamos en ello. Y ya no te digo nada si dices te creo. Cuando a una persona le dices te creo, estás diciendo casi la mejor forma de relacionarte que puedes tener con ella. Porque de algún modo esa persona, sin que tú hayas comprobado todos los datos, sin saber exactamente todas sus circunstancias, tú has puesto una confianza especial en esa persona. Decir a alguien te creo de verdad o no te creo que es lo contrario, es todo un signo que muestra que la persona que pronuncia el verbo creer está totalmente implicado con la otra persona a la que hace objeto de su fe. Fíjense que esta filología nos puede dar mucho de sí, pero yo quería ponerlo delante para que empecemos a pensar una cosa, que cuando hablamos de creer y de fe, los sentidos son muchos y no es solamente un significado directo y lineal. Para que vean que esto no es cuestión mía solo, en la última encíclica del Papa Francisco, que supongo que conocerán y si no, pues yo les invito muy cordialmente a que lo lean, ¿no? Un texto precioso, escrito a 4 manos, según cuenta en el prólogo, pues he tomado una cita para que vean que esto que yo digo, pues hasta un papa lo dice, ¿no? Y ahí lo he puesto subrayado, vayan leyendo, y cómo va viendo, creemos que, creemos en Jesús. Y va mostrando, tenga la cita, la puede leer, número 18, va mostrando eso que yo he dicho anteriormente, ¿no? No se trata de todo. Conclusión, que cuando hablamos de fe, nos encontramos con varios significados que convendría tener en cuenta. Cuando hablamos de fe, como no lo tengo yo a la vista, me van a perdonar que baje un poco aquí al estrado para poder leer así con más claridad. Resumiendo lo que he dicho antes, aplicamos a la fe estos aspectos y lo primero que nos aparece es que la fe es una conjetura, una sospecha, la fe es una superstición, una opinión,
un saber aproximado, o decimos creo, yo tengo fe en alguien, quiero decir todas estas cosas, o la fe, que empezamos a cambiar, es una especie de apuesta, apuesto por algo, yo tengo fe en alguien, es que apuesto por él, o es que asiento lo dicho por alguien, tengo fe en lo que tú me dices, tengo confianza en alguien porque me porta credibilidad, o la fe es una adhesión y una entrega a alguien, te creo, tengo fe en ti, ¿no? O incluso es una relación, una palabra muy importante que en esta encíclica que acabo de hacer alusión es la que más aparece por parte del Papa Francisco para referirnos a qué es eso de la fe. Y por último puede ser también una actitud religiosa. Fíjense que cuando hablamos de fe estamos hablando de muchas cosas y por tanto habrá que poner un poco de orden, haciendo una especie de fenomenología, vamos a poner un poco de orden. ¿Qué conclusión saco yo de todo esto que he dicho muy rápidamente? Como comprenderán, lo he dicho así de un modo casi a la velocidad del vértigo. Entre todo lo que he dicho va apareciendo esto que digo aquí. Hay en el aspecto de la fe inexorablemente un aspecto importantísimo, inexorable pongo ahí, que es que tanto sea lo que yo creo que me dicen los demás o a la persona a la que yo acepto como digna de mi fe, tienen que encerrar siempre un aspecto de verdad. Piénselo. No se cree en la falsedad. No se cree en el error. Podemos estar equivocados y creer o equivocarnos, pero en principio, si nosotros descubrimos que alguien nos engaña, no creemos en él. Si creemos a alguien que es falso, no es auténtico, no tendremos fe en ello. Si sabemos que lo que nos están contando es mentira positivamente, no lo vamos a aceptar en fe. Por tanto, tengan en cuenta este aspecto. La fe está muy relacionada con la verdad. Más aún, no podrá haber fe si no hay un aspecto veritativo o de verdad en la realidad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Por eso, a un filósofo que a lo mejor le suena, es un filósofo vasco, español, Xavier Zubiri, sobre el que yo tuve que hacer mis trabajos de investigación, definía la fe de esta manera, que a mí me parece que es, como filósofo, no es teólogo, no es un teólogo, como filósofo, definió en una frase así, para mí parecer magistral, lo que para él significa la fe. Luego lo explica, hace un discurso muy largo, pero al menos nos vale este sentido. La fe es la entrega a una verdad, a una realidad personal en cuanto verdadera. Fíjense que los filósofos, cuando lo son de verdad, y este lo era, lo que intentan es decir lo más posible con el menos número de palabras necesarias, y condensa lo que, según su pensar filosóficamente, son elementos esenciales. Y dice, la fe es una entrega, por tanto es una implicación personal. Yo me entrego a alguien por algo. Es decir, entregar es adherirse, pegarse, darse a alguien. Y siempre que ese alguien tenga o encierre un aspecto de verdad. Yo no me entrego a alguien que me miente. A mí me gusta poner, para entender esto, un ejemplo que de la vida. Y la vida más elemental es el matrimonio, ¿no? Todos somos hijos de una familia, nuestros padres, vemos a parejas jóvenes que se casan. Pues a mí me gusta siempre decirles a los futuros casados que no se equivoquen mucho, que el matrimonio de verdad, para que sea duradero, no solamente se fundamenta en el amor, eso se supone, sino que se fundamenta en la fe mutua. Porque el día que pierdan la fe el uno en el otro, ese matrimonio puede empezar a hacer aguas. Fíjense lo que digo. Y toda la gente dice, lo más importante de los novios cuando se van a casar, lo más importante es que nos queremos mucho. Digo, bueno, hay mucha gente que se quiere y no se casa, ¿no? Pero tan importante como eso es que no perdáis nunca la fe el uno en el otro. Es decir, que nunca dejéis de ser verdadero el uno para el otro, porque entonces la entrega mutua puede empezar a entrar en un camino peligroso.
He dicho el matrimonio, vale igual para las relaciones de amistad, etc. Por tanto, el aspecto de verdad al que he hecho referencia es un elemento esencial. Fíjense, ¿qué implicaciones tiene cuando hemos dicho entrega? Lo he puesto entre rojo y azul y negro para significar esta realidad compleja. Nosotros, lo saben muy bien los filósofos, no solo somos cabeza. En la Iglesia a veces hemos entendido la fe solamente como el asentimiento de la cabeza. Y a veces cuando nos relacionamos entre las personas parece que somos solo personas que tenemos cabeza. A mí me gusta decir que aparte de cabeza tenemos corazón y tenemos manos. O si quieren un poco más científico, somos intelección, somos volición, somos voluntad y tenemos sentimientos, ¿no? Pero bueno, con las manos, la cabeza y el corazón también nos podemos enterar. Pues fíjense, la fe, que es una entrega, hemos dicho, una actitud personal, no solamente lo que me dicen, sino cuando es una fe verdadera, profunda, que me afecta, encierra los tres aspectos. No solo uno. No solo es saber cosas, que eran las primeras acepciones que han aparecido. Yo sé, conozco, pienso. Hay un asentimiento intelectivo a la verdad. Es decir, no podemos negar la verdad y la inteligencia. Por eso, en algunos momentos, la gran duda, lo ha dicho muy bien el presentador antes, en la ambientación, el Padre Jesús, que la razón tiene que estar presente en la fe. Como diría un autor clásico, no creemos por razones, pero tenemos razones para creer. Por mi tierra hay unos santos, no sé si por aquí, por México, que les escenifican, son estatuas un poco que no son de mucha devoción, pero a la gente sí, que son aquellos que han sido decapitados, los santos cefalóforos, no sé si han oído hablar de ellos, ¿no? Aquellos que llevan el santo en la mano, la cabeza en la mano, ¿no? Es una imagen, no sé si por México tienen algunos, por mi tierra, cerquita donde vivo yo, hay un santo San Vitores que lo habían decapitado, mártir, y entonces lo representan sin cabeza, pero con la cabeza en la mano. Y algunos, un poco con mala intención o con un poco jocoso, pero no faltándoles ese puntillo de ironía, dice: los cristianos a veces sois como los santos cefalóforos, que os habéis cortado la cabeza para poder creer. Y habrá que decirle, pues no. Podemos perder la cabeza porque estamos convencidos de lo que hacemos y nos puede llevar al martirio. Pero yo para creer no me corto la cabeza. Yo para creer, creo con todas las razones del mundo. No por razones, pero poniendo en ello toda mi capacidad intelectual. No tengo que poner la cabeza en una bandeja fuera de la capilla cuando entro a la capilla. No tengo que quitarme la cabeza, la capacidad intelectual para aceptar las verdades del credo. No tengo que quitarme la cabeza para vivir el misterio de la Eucaristía o el misterio de María Virgen y Madre. Intentaré poner el ejercicio del pensamiento, de la intelección, para descubrir, a ver hasta qué punto que llegamos, etcétera, ¿no? Segundo aspecto, muy importante, la opción libre. Entregarse a alguien es adherirse. ¿Qué es adherirse? Pegarse. ¿Qué es pegarse? Estar, de algún modo, optar por alguien. ¿Qué es optar? El filósofo que he citado antes decía: optar por algo o por alguien es apropiarse las cualidades o posibilidades, los elementos que tiene mejor la otra persona para hacerlos míos. Optar es eso. No es elegir a la ya que te voy, sino que optar es hacer propio los elementos que están más allá de mí y que me ayudan a crecer como persona. Y eso es de un modo libre. Y el creyente, cuando cree, humanamente estamos hablando, pero también nos va a valer para la fe, el que cree, de verdad que tiene que poner en ejercicio ese acto de voluntad. Y en tercer lugar, una fruición gozosa. Es decir, el sentimiento. Este es un aspecto que está un poco olvidado en nuestra reflexión muchas veces, me parece a mí. No sé si estaré equivocado en el juicio, pero en ocasiones nos hemos quedado con la cabeza y con la voluntad y la libertad, de lo que se ha hablado mucho. Y un aspecto muy importante del hombre es el sentimiento, la fruición, el gozo, los sentimientos que nos hacen sentir y gustar la realidad. Y yo creo que en la fe
también tiene que estar presente. Es más, suele estar presente. Y en ocasiones hay mucha gente muy sencilla que de las razones no tiene mucha idea, que la voluntad a lo mejor le falla, pero tiene un gran sentimiento religioso o un sentimiento hacia las personas a las que cree, de las que se fía, de las que está cierta. Fíjense que gracias a Dios muchos de nuestros conciudadanos creen en nosotros, en los sacerdotes, independientemente de que nos conozcan o no, con un sentimiento, con una cercanía, con una afección muy positiva. Pues fíjense, las tres razones, los tres aspectos se dan en cualquier relación de fe humana. Y como diré luego, también, te anticipo, en la fe cristiana. No lo olvidemos, porque el haberlo olvidado nos ha dado una serie de aspectos un poco peligrosos en la fe, reductivos. Aquí dejo caer algunas implicaciones que tiene el sentido de creer. La fe es una opción libre y personal, ya lo he dicho. La fe es una adhesión personal, es una adhesión en cuanto a otro, y en cuanto el otro es verdadero. Si no fuera verdadero, no nos adheriríamos a él, no optaríamos por él. Es en su verdad, porque nos es creíble y porque hay una entrega hacia él. Cada una de estas palabras me llevaría muy lejos en la explicación, pero me voy a fijar solo en el punto último. Dejo las anteriores porque algo he dicho. El punto último: la fe es una actitud de entrega o encuentro que me proporciona seguridad personal y certeza firme. Estamos hablando de la fe a nivel antropológico, humano. Cuando yo digo a alguien, yo te creo, creo en ti, o creo en alguien, en una persona concreta, normalmente con el que tengo yo una implicación personal, de algún modo le estoy diciendo que en esa persona, que en él, encuentro una seguridad. Piénsese en unos amigos. Tenemos amigos, la amistad se fundamenta también en la fe, como he dicho antes, el matrimonio. También la amistad. Si yo no encuentro seguridad en el amigo o la amiga con la que comparto vida, comparto experiencias, entonces mi entrega, mi fe en esa persona realmente está muy resentida. Si no tengo una certeza, no digo una seguridad, una certeza firme de que no me traiciona, de que puedo contar con esa persona en los momentos buenos y los malos, si no se produce algo de eso, la fe en realidad no existe. La fe en la realidad no existe. Y podemos decir lo mismo con las anteriores. Fíjense que cada uno de estos aspectos, libertad, opción, entrega, aspectos de verdad, encuentro con la otra persona, seguridad, certeza. Qué importante que tengamos en cuenta todos estos elementos que no he salido de la fe humana, no estoy hablando de la fe religiosa, se dan cuando entablamos relaciones interpersonales profundas. No solamente en que qué bien nos tomamos un tequilita y ya está, ¿no? Aquí supongo que toman tequilas, ¿no? Si estuviera en mi tierra diría un vinito, pero bueno, aquí un tequila que es más un aperitivo. Bueno, pues ese aspecto en las relaciones personales más profundas que lo anecdótico, están de trasfondo. Vayan quedándose con estas palabras, porque nos van a hacer entender un poco qué es eso de la fe cristiana cuando decimos que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, ¿no? Bien, vuelvo a repetir unos aspectos, pero dichos de otra manera. Lean las palabras y piensen en ellas. Yo quería que el PowerPoint no solamente se convirtiera en una lectura, sino que a la vez que me escuchan, viendo, diga, y estas tres palabras que pone, esto es una técnica muy zubiriana, estas tres palabras o dos palabras que va enunciando: fe, amor y conocimiento, fe, autoridad, comunión, fe, acogida, credibilidad, fe, sentido, opción, fe, finitud, trascendencia. Parecen todas tríadas, ¿no? Pues yo les invitaría a que hicieran un ejercicio de pensar. Yo explicaré una sola, Como ven, no voy a explicar todo y les voy a dejar mordiente para decir, bueno, con los profesores luego pueden, a lo largo del año de la fe que todavía estamos, seguir profundizando en estas cosas. Pues vamos a empezar por la primera. Fe, amor y conocimiento. Miren, hay unos números de la encíclica Lumen Fidei, del 18 en adelante me parece que son, cuando habla del conocimiento por el amor, el conocimiento del amor y conocimiento por el amor, que les invito a que lo lean porque es
unas páginas preciosas. Un poco difíciles de leer, pero para estudiantes de teología y de filosofía eso no es ninguna dificultad. ¿Qué tiene que ver la fe con el amor y con el conocimiento? Pues mire, de lo que vamos diciendo, cuando yo hago una fe como entrega de verdad, esa definición que hemos dicho como una opción, eso no lo hago si la otra persona a la que yo me entrego, en la que creo, para mí no significa nada. Si no establezco con ella una relación que podemos llamar de amor. Si no encuentro en esa persona un aspecto que, diríamos, de algún modo complementa mi identidad, que es el amor. Y además, si no la conozco, mucho menos. La fe me va a llevar a amar, porque se ama lo que se cree, y se cree lo que se ama, y me va a llevar a conocer en profundidad aquella persona en la que yo creo. Hay una especie de dinamismo interno entre esos tres aspectos que les pone en relación antropológicamente hablando para decir, mira, yo realmente al final, en las personas en quien creo, son en las personas a las que yo quiero, o a las personas que me quieren. Y voy a tener una fe de verdad en las personas que conozco, a las personas que he ido descubriendo. El conocimiento es un proceso, un mecanismo de avance. Si no acabo conociendo, sería una entrega un poco etérea. Yo puedo tener mucha fe en ¿quién? ¿En alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia? Difícilmente, ¿no? Pero la fe humana, de relación interpersonal, exige que la persona la conozca y la persona acabe queriéndola. Podemos seguir comentando las otras, ¿no? El último voy a quedar. Fe, finitud y trascendencia. Fijaros, las otras las dejo para que las piensen un poco. Nosotros cuando nos entregamos a alguien, nos entregamos de verdad, nos entregamos de verdad. Y queremos entregar lo que nosotros somos, a las personas que queremos, a las personas que hemos dicho que conocemos. Y ¿sabe lo que ocurre? Que la entrega nuestra quisiera ser absoluta. Como se dice en los enamorados, ¿no? Que parece que cuando están enamorados los jóvenes, que luego se quieren casar, parece que no hay límites, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos con el límite. La realidad nos dice que ninguna persona es digna de una fe absoluta. Por desgracia, nuestro mundo está lleno de traiciones. Por desgracia, nuestro mundo está lleno de infidelidades. Y a veces sin querer, simplemente por la condición finita que tenemos nosotros y que tienen las personas en las que nos las estamos jugando. Y por eso la fe, de verdad, cuando quiere ser una entrega opcional, generosa, voluntaria, profunda, está exigiendo trascendencia. Está pidiendo que la persona en quien yo creo de verdad no me falle nunca. Dicen a veces estos relatos de historias románticas, ¿no? Cuando alguien descubre que ha puesto una confianza en la otra persona y le falla, todo su mundo se viene abajo. Porque ha puesto en una persona finita aspectos que solo son del infinito. Y en las relaciones interpersonales nos dice esto al final, que esa fe en condiciones tal y como estamos diciendo, de entrega, de donación, de apropiación, de ser nosotros uno con el otro, no encuentran un referente humano. Están exigiendo de algún modo trascendencia. Y eso nos va a abrir la puerta a otro aspecto que diremos, la fe, en el fondo, nos está hablando de que solo se podrá creer de verdad, en una persona que no nos pueda fallar, a la que llamamos Dios. La fe de verdad, con ser humana, la fe humana se choca con la finitud, porque la fe, entendida en radicalidad, está exigiendo trascendencia. He intentado explicar, como ven, el primero y el último. Los otros, que están en medio, que también exigirían un esfuerzo, una buena tarea para los que estudian antropología filosófica, de ir mezclando esos aspectos. Por último, ¿qué aspectos me parece a mí que están diciéndonos todo esto que venimos diciendo hasta el momento? ¿Qué es lo que nos está enseñando esta reflexión? La primera es la siguiente. La fe implica, conclusión, a toda la persona. ¿Estamos de acuerdo? Cabeza,
corazón y manos, inteligencia, sentimiento, voluntad, ¿no? Y esa fe, vivida así con intensidad, dimensiona. Esto es una palabra que a lo mejor ha puesto entre comillas porque no estoy muy seguro que esté así en el diccionario. Lo que sí que hace es que mide. Dimensionar es medir. Mide lo que la persona es interiormente hacia el exterior. Y digo, 2 puntos, homo credens. ¿Qué es lo que quería decirles? La fe no es algo. No se mide ni se pesa la fe. No existe la fe por la calle. La fe está hecha vida en una persona. Solamente hay personas creyentes. No es que la fe pase por las esquinas, ni en el seminario, que hay tanta fe, no la encontramos ni en las habitaciones, ni en la capilla, ni aquí. Encontramos personas creyentes, los formadores, cada uno de nosotros, todos somos homo credens. La fe es una dimensión nuestra que manifiesta hacia afuera, mide, dimensiona hacia afuera lo que nosotros somos. Y por eso la fe tiene manifestaciones externas e internas. La fe es algo que afecta a la persona, que es una dimensión suya. Y estamos haciendo una fe humana, no habla todavía de la fe divina, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Hacer de la fe una cosa. Yo creo, fíjense, he tenido que leer muchos libros y muchos artículos con motivo del año de la fe, pues porque el Papa, que nos invitó a todos, especialmente a los que pues trabajamos la teología, a que este año pensáramos sobre la fe. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, sobre todo leyendo libros más antiguos y artículos más antiguos, que me parecía que en ocasiones cuando hablaban de fe es como si hablaran de una cosa que se puede medir, pesar. Se ha cosificado la fe, es un peligro, como si existiera al margen del hombre creyente. Luego yo decía, bueno, voy a hacer un ejercicio de comprensión. La gente cuando dice la fe y la objetiva, la hace como si fuera un elemento que está ahí. En realidad, yo decía, lo que hace es hablar del contenido de la fe, ¿no? Del credo, el catecismo. Vamos a poner el catecismo como elemento de síntesis de la fe. Pero aun con todo, el catecismo en sí mismo, perdóneme señor rector, no vale nada si no está en relación con la persona creyente que lo hace suyo. Atentos, atentos. El catecismo en sí mismo lo puedo colocar, como hace mucha gente que yo conozco, lo tiene en la estantería de su casa, ¿no? O de su armario donde guarda los libros, y se puede quedar como la Biblia, no le dice nada, ahí está, como una cosa. No, es que ese contenido cobra vida en cuanto entra en relación conmigo. Cuando yo creyente acepto esas verdades, y esas verdades me transforman la vida a mí. Cuando la palabra Dios, por ejemplo, no es solo un concepto de la teodicea, sino que es una realidad con la que, creyendo en ella, me transforma a mí. O cuando digo y confieso en el perdón de los pecados, una verdad del credo, eso afecta a mi vida personal. Pero porque yo soy el creyente que hace ese contenido suyo y le transforma, ¿no? Lo que quiero decir. Por último, una conclusión. Si esto es verdad, si la fe es ser creyente, ser homo credens, ser creyente, la transmisión y la comunicación de la fe se tendrá que hacer de persona a persona. Y esto es un pequeño paréntesis pastoral, pastoral. Yo ya, como han dicho, me he ordenado hace 24 años, por tanto ya estoy a punto de las bodas de plata, algo he pasado por la vida. Y hemos tenido en mi diócesis, en mis experiencias pastorales en distintos lugares, la obsesión o la necesidad, y realmente sentida como una urgencia de transmitir la fe, ¿no? Y el Papa en este año también nos invita a transmitir la fe. Pues cada vez me estoy convenciendo más que tenemos que llegar a este aspecto, transmitir la fe de persona a persona, porque son personas creyentes. O hacemos homo credens, o hacemos personas que sean creyentes,
O si no, van a cosificar la fe. Y cuando yo la cosifico como libro, la coloco aquí, la pongo aquí, la llevo allá y la pongo acullá. Para hacer creyentes, para transmitir la fe, y ustedes que van a ser pastores, Dios mediante, y muy pronto, y otros que ya lo somos, no olvidemos, queremos hacer creyentes, transmitamos nuestra fe de persona a persona. Es una condición, porque la fe no es una cosa, sino que es la dimensión nuestra que nos hace ver la realidad de una manera, nos hace vivir la vida de otra manera, nos hace vivir, como diré luego, cuando creemos en Dios, viviendo desde Dios nuestra condición humana. Bien, dicho eso, si pasamos ahora de esa dimensión antropológica casi stricto sensu a esta dimensión de cuando el objeto de la fe no es otra persona, que hemos dicho que en su finitud nos está recordando que estamos necesitando un poco de trascendencia, y la fe, el objeto de la fe es Dios. No estoy hablando del Dios cristiano, atentos, estoy hablando del Dios de cualquier religión, o por eso lo he llamado teologal, ¿no? De la fe teologal o la fe religiosa. ¿Qué ocurre? Pues algunos de estos elementos van a aparecer necesariamente. ¿Cuál es una definición de Dios? Aplico lo que he dicho antes. Fe en Dios, ¿qué es? Es la entrega personal a Dios en cuanto es una realidad verdadera. He aplicado pura lógica de la definición anterior, que tomaba de el Xavier Zubiri, filósofo. Y si lo pensamos, al final, la fe de cualquier religión, no estoy hablando del cristianismo todavía, de cualquier religión vive este dinamismo. Una entrega de cualquier, vamos a poner miembros de una religión como el mahometanismo, el Islam. Es un creyente del Islam, tiene fe, se entrega realmente a Alá, en cuanto ese Alá es el Dios verdadero. Porque si fuera falso, no sería una religión verdadera, no habría una fe auténtica. Ya hemos dicho que el condicionamiento de verdad es un elemento esencial. ¿Qué presupuestos para poder hablar de una fe en Dios? Esto es casi de catecismo, de primera comunión. No lo dicen en latín, pero sí que lo entendemos todos. Qué difícil es decir que creo en Dios si niego su existencia. A veces falla el primer presupuesto, pero hablar de la existencia de Dios no es un acto de fe. Ustedes que estudian filosofía, todos aquí habrán empezado hablando de las pruebas de la existencia de Dios, del argumento ontológico, de las dificultades que tienen las vías antropológicas, etcétera, para la prueba de Dios, pero decimos, la razón es capaz de llegar a esa realidad trascendente que llamamos Dios. Podrá conocerlo más o menos, ¿no? Podrá tener certezas o menos certezas, pero para hablar de Dios en su existencia no hace falta ser creyente, Estamos hablando de aplicar la razón, aplicar la razón en una especie de juicio. Y además habría que decir que ese Dios no es un ente allá perdido en la inmensidad del deísmo, sino que es un Dios capaz de acercarse al hombre. Es decir, un Dios que de algún modo mantiene una relación con su obra, con la creación, con la realidad que no es Él. Y al revés, y un hombre que es capaz de Dios. Porque si el hombre, que es tan finito, se maravilla ante lo infinito y guarda una distancia que es insuperable, no habría posibilidad ni siquiera de fe. Digamos que hay unos presupuestos para hablar de la fe que son casi de ámbito filosófico. Insisto en que no estoy hablando de la fe cristiana todavía. Y aquí les voy a dejar caer un cuadro mientras bebo un poco de agua para que lo piensen y luego les voy a hacer una preguntilla sobre él. Porque me pueden decir, y con toda la razón del mundo, bueno, pero en el mundo no solamente hay gente creyente en Dios, No hay que ir muy lejos. Bien, el cuadro para explicárselo. Actitud que tenemos ante Dios: teístas, agnósticos, indiferentes y ateos. ¿Les parece bien el cuadro, no? ¿O tienen alguna categoría más? Hay más, Antiteístas, que son más importantes. Pero no voy a hablar de ellos. Vamos a quedarnos con los clásicos. Seguro que conocen alguna persona de cada uno de estos elementos, ¿a que sí? ¿Quién no conoce algún ateo? ¿O algún agnóstico?
¿Y quién no conoce? Yo conozco muchísimos indiferentes, que lo religioso le da igual. Bueno, hasta ahora estamos hablando de la fe humana, aspecto antropológico, incluso la fe en Dios. Si es verdad lo que yo he dicho, que somos los tres aspectos, cabeza, manos y corazón, ¿no? Que tenemos intelección, opción y voluntad, lo separo, ahora lo explicaré, y sentimiento, tiene que cumplirse a la perfección que cada uno o cada una de las personas que toma una actitud ante Dios distinta no puede renunciar a ninguna de ellas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No lo digan todos a la vez. No lo digan todos a la vez, ¿eh? Si alguien no está de acuerdo, me lo dice. Esto es lógica pura. Llevamos diciendo, el hombre somos así, el que cree en Dios tiene cabeza, tiene sentimiento y tiene voluntad. Y yo digo, pues no solamente somos así los que creemos en Dios, todos los demás también. Vamos a rellenar este cuadro, a ver qué les parece, ¿eh? Porque yo creo que sí, que todo el mundo tiene que vivir voluntad, sentimiento, intelección ante la realidad de Dios. Por ejemplo, el teísta lo es fácil. Conoce a Dios como realidad, se entrega en fe, busca un fundamento último y siente gozo de creer. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero ¿qué le pasa al ateo? Vamos al último. Como ven, me voy al primero y al último. Los de medio se lo dejo para ustedes. ¿Qué le pasa al ateo cuando piensa que no existe Dios? Si no existe Dios, ¿qué es lo que hay? Las cosas, lo fáctico, la pura facticidad. La palabra, perdón por este palabra, pero bueno, me habían dicho que aquí se podía hacer cualquier tipo de afirmación filosófica que se entendía bien. La pura facticidad. Si niego a Dios, si niego lo trascendente, no me queda más que lo inmanente. Si niego lo que está más allá de los hechos, lo único que me queda es lo factual, ¿no? Entonces, el ateo está convencido intelectualmente, si es un ateo de verdad, que ha hecho ejercicio de pensar, que Dios no existe, que lo único que existe es lo que ahí está. Y no es que sea tonto, es que hace ese ejercicio de discernimiento con su voluntad, pone al servicio de ese aspecto del tema de qué hay más allá de lo factual y dice, yo llego a la conclusión intelectual que no. Se podrá discutir a nivel filosófico después, que es otra historia. Pero ¿qué pasa con sus opciones? ¿Es que el que no cree no tiene ninguna voluntad ni ninguna opción? Pues sí. Y bien, quiere ser. No existe más que esto, ¿no? Dicen por mi tierra. Aquí lo único que existe es esto. Por tanto, hay que ser esto. Si han hablado con algún ateo de verdad, son impresionantes, ¿eh? No digo el ateo que dice para que no le compliques la vida, sino un ateo de verdad que se toma en serio su ateísmo. A veces son muy chocantes porque tienen esa convicción de ser y ser hasta que desaparezcamos. Durísimo, ¿eh? Pues convicción, yo quiero ser y mientras vivo soy y la fatalidad, pues ya está. Se murió hace poco una médica que yo conocía mucho a su marido y a ella un poco menos, pero que no se consideraba creyente, se consideraba atea, ¿no? Y murió de un cáncer muy joven. Y era impresionante oírla hablar que decía, cuando ya sabía, ya era médica y sabía que no tenía solución, un cáncer terminal. Decía, hay que aceptarlo y ya está. Esa es una frase que todavía la tengo aquí metida. Hay que aceptarlo y ya está. Sin ningún aspecto de trascendencia, ni se conmovía ante la muerte en ese sentido. Hay que aceptarlo y ya está. Una especie de estoicismo. Voluntad de ser. Mientras estoy, ya está. Y también buscar la autosuficiencia. No necesito a nadie más. ¿Quién es el ateo? El que no necesita a Dios. Se lo busca en sí mismo, lo tiene que buscar en los hechos, hace ídolos, pero es otra cosa. Y la autocomplacencia. Si no está fuera de nosotros, tiene que estar aquí. Como ven, el sistema cuadra. Les dejo a los otros para que cuando se trabaje los tutores de los cursos pueden seguir, ¿no? Sería muy interesante, lo digo porque quiero avanzar, pero todos tienen que hacer este ejercicio, todos, no solo los teístas. A mí me gusta decir que cuando nos atacan a los cristianos o a los que creemos que nos hemos cortado la cabeza o que nos hemos perdido la voluntad o que el sentimiento lo tenemos un poco confuso, digo, y tú más.
y tú más. Y no le saco este cuadro porque entonces no me vuelven a hablar, pero sí que el argumento desde este cuadro. Digo, hombre, ¿tú no piensas? Yo por lo menos digo que hay un fundamento de todo. Tú dices que no sabes o que te da igual o que no sabes conocer, pero estamos igual, ¿eh? Puede cambiar la solución, pero como proceso, tanto tú como yo estamos en el mismo proceso. Al menos respetémonos en esos sentidos. Por tanto, volviendo al teísmo, que es la clave para creer en Dios, hay que tener bien claro este aspecto, ¿eh? Como ya lo he explicado, avanzo. Y lo mismo nos dará otro aspecto que es un poco más complejo, pero ya lo voy a pasar, que nos llevará ya en concreto, cuando decimos que creemos en Dios, no estamos hablando del Dios cristiano, sino cualquier persona religiosa, al menos tiene que darse estos aspectos. Y hemos dicho que la realidad de Dios se tiene que mostrar en su verdad, y una de las características que nos dice la filosofía, corro porque esto seguro que lo saben, que es una realidad última, que es una realidad fuente de todas las posibilidades, y es una realidad que nos impele a ser, por tomar una definición de Dios muy clásica, también ese Dios se nos manifiesta en su verdad como manifestación, fidelidad y efectividad, que hace que nosotros, cuando nos entregamos a Dios, digamos, a un Dios que es fuente último de todo, no hay más que acatarlo, ¿no? ¿Y cuál es un sistema de actitud religiosa? La adoración. Pero no piensen, esto vale muy bien para el cristianismo, pero vale también para otras religiones que sean teístas. Porque ¿qué es la adoración que tienen todos los que profesan una religión distinta que no es la cristiana? Ese acatamiento de la ultimidad de Dios. Y si es fuente de todas las posibilidades, decimos Dios es fuente de todas las posibilidades, es fiel, suplicamos, ¿no?, al que puede darnos lo que hay que despedirle, ¿no?, suplicarlo, y es la oración. Y a quien es efectivo y fortaleza, lo que hacemos es encontrar refugio en él. Fíjense que esto no es salido de la fe, digamos, antropológica y religiosa, si quiere, ¿no?, te lo haga que llamado. Vamos a dar un paso adelante. No sé si se me han perdido hasta aquí, espero que no, aunque no he dicho todo porque he dejado un poco mordiente para que sigan discutiendo, o podemos hablar después. La fe es muy humana. Hay un homo credens. Humanamente, incluso cuando hablamos de Dios como un Dios, todavía no el cristiano, sino el Dios al que llegamos por la vía de la religión o por la vía de la razón. ¿Qué pasa con la fe cristiana propiamente? Pues hasta aquí estaremos de acuerdo que de esas características muchas tienen que estar. Tendrán un matiz y algún aspecto propio del Dios en quien creemos, porque nosotros no creemos en un Dios que un día creó el mundo, le dio una patada y dice, ahí te quedas. Nosotros confiamos en un Dios que no solamente es creador del mundo, sino un Dios que se nos ha hecho con nosotros en el mundo, en Jesús, que se ha encarnado al Hijo. Y creemos un Dios que además que tanto ama a este mundo que le envía a su Hijo para traernos una salvación y que todo vuelva a Él. Todo el misterio cristiano, ¿no? Y no estamos hablando de un Dios cualquiera, sino el Dios que profesamos por nuestra fe en Jesús. ¿Qué hablamos de la fe en este campo? ¿Cuál es la identidad de nuestra fe entonces, no? Vamos a leer algunos textos, bueno, cojan la cita simplemente, porque son muy conocidos y son fácilmente encontrables. Por ejemplo, la Dei Verbum, ¿no? Aquí ya supongo que todo el mundo sabe que la Dei Verbum. Pues el Dei Verbum, documento del Concilio Vaticano II, estamos en el 50 aniversario de la inauguración, y este fue de los últimos documentos que se aprueban, que era el de Fontibus, que tiene una historia. Cuando estudien teología fundamental o cuando estudien el tema del Tratado de Revelación o incluso Introducción a la Sagrada Escritura, se encontrarán con este texto que les invito encarecidamente a que lo relean, porque es uno de los documentos más importantes del concilio. Fíjense lo que dice: cuando Dios se revela, el hombre tiene que someterse con una entrega entera libremente a Dios, entendimiento, voluntad, asistiendo libremente. Eso, hasta ahí, las tres primeras líneas lo hemos dicho hablando de todo lo demás. ¿Qué es lo nuevo? Lo siguiente: le ofrece al hombre el homenaje total, asintiendo libremente. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu, la Lumen Fidei, que dice el documento de Papa, y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad.
un aspecto muy importante propio nuestro. Decimos, para creer en Dios, Dios mismo viene a nuestro auxilio. Él se nos adelanta, nos capacita y nos posibilita, y lo llamamos la gracia y el Espíritu Santo. Volverá a salir luego, pero ven que de todo lo anterior ya lo hemos oído, por lo menos en esta clase, en esta charla, ¿no? Ya lo hemos oído, ahí coincidimos. El CEC, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26, dice, bueno, pues la fe es una respuesta, entrega, una luz sobreabundante que busca el sentido último de las cosas. Y luego, un poco más adelante, en otro número, en el 150, pues vuelve a aparecer, es una adhesión personal, un sentimiento libre, difiere la fe en una persona humana. Aquí vuelve a decir lo que decía antes, ¿no? La frase última que he subrayado es la que decía de la finitud y la trascendencia. La fe en Dios es muy distinta del hombre. No hay fe en un hombre que pueda equipararse a la fe en Dios. Hay otra cita que pongo ahí que es del catecismo, del compendio, que lo recita muy bien. El compendio es esa síntesis en preguntas y respuestas que se hizo desde Roma, desde el Vaticano, para digerir un poco más y asimilar. Bueno, pues ahí tiene una síntesis que recoge esos aspectos, cuáles son las características de la fe. ¿Cuáles son las características de la fe? He intentado subrayarlas, no las voy a leer, pero las tienen ahí, tienen el número 28, que les invito a que puedan tener material para trabajar. Como ven, les pongo tarea para muchos días. Y luego hay otro texto que a mí me gusta mucho, que es el Yucat, que sí que conocen seguro, ¿no? Que fue el texto que el Papa Benedicto XVI, en las Jornadas de la Juventud de Madrid de hace 2 años, pues repartió a todos los que participaron, y es un texto que se hizo desde la Iglesia austríaca alemana, y yo creo que está muy bien, en un intento de lenguaje entre juvenil y adaptado, ¿no? Pues resume, fíjense las 2 palabras que dice, ¿qué es creer? ¿Qué es la fe? Es saber y confiar. Hombre, a lo mejor en estricta teología diríamos un poco más, ¿no? Pero coge muy bien las 2 ideas, es saber y confiar, es asentimiento de inteligencia y confianza, que es voluntad y sentimiento. Y luego pone esas características, efectividad, entendimiento, etcétera. Número 21, como lo tienen a mano, seguro, pues se lo dejo leer. Y otro texto que también habrán conocido es la Porta Fidei, que es la carta por la cual el Papa Benedicto XVI nos convocó al año de la fe, en el que estamos ya a punto de salir ya de, ¿no? Bueno, pues ahí va diciendo una serie de cosas, el contenido, el don de Dios, las ideas que han ido apareciendo de un modo u otro a lo largo de lo que vamos diciendo. Y este otro texto, la Porta Fidei, un aspecto que no hemos salido hasta ahora, que es la fe cristiana, además se vive con otros. Aparte es un sentimiento, una adhesión, un ejercicio de la gracia que en nosotros, es una fe con otros, es una fe eclesial, un aspecto que no se puede olvidar. Bien, y el último texto que pongo de esta serie de textos para meditar, Lumen Fidei 4. Lumen Fidei, la última encíclica, lo último que ha salido ya sobre este tema, ¿no? La fe es un encuentro con el Dios vivo. Un encuentro con el Dios vivo. Va a utilizar mucho la palabra. Yo me he molestado en ver cuál es la forma de definir la fe que más veces aparece. No es la única, la categoría de encuentro. Me ha llamado la atención poderosamente, porque no era frecuente encontrar la categoría de encuentro cuando se hablaba de la fe en teología. Se hablaba de entrega, de adhesión. Como ven los documentos anteriores, pocas veces aparecía la palabra encuentro. Y sin embargo, en esta última encíclica, muy antropológica, muy existencial, nos habla de encuentro, de luz, de memoria. Relean ese capítulo 4, verán que hay aspectos muy interesantes. Bien, algunas convergencias, ¿no? Esto, como hemos puesto textos para un seminario, ahora vamos a desmenuzar. No hace falta ser muy perspicaz para decir pues que aparece la relación encuentro con Dios y el hombre, un elemento esencial. Es decir, la fe es relacional. Es una dimensión que nos pone en relación a nosotros, ya la fe cristiana, a nosotros con Dios. Por tanto, es algo interno, homo credens, que me hace salir de mí y estar al encuentro con Dios. O si quiere mirarlo desde Dios, es la relación que Dios establece dándoseme a mí para que yo le responda a Él, que es la acción de la gracia. Van apareciendo unidad del contenido de la fe, la iniciativa siempre es de Dios, que desborda con su gracia, y por eso decían los clásicos, es una virtud, es un hábito,
que se nos da y es una forma de vivir. Yo lo he llamado homo credes, lo he llamado dimensión. Los clásicos lo llamaban virtud, es lo mismo. O habitud, que dirían los filósofos de la escolástica, una forma de enfrentarnos con las cosas, con la vida. Yo soy creyente o no soy creyente. ¿Eso qué quiere decir? Que me enfrento a la vida de un modo aceptando la oferta de Dios en mí o no. Eso es ser creyente o no creyente, ¿no? Entonces no se mide ni se pesa, que decía antes, es algo que internamente condiciona toda nuestra vida. Y Dios, si es el objeto de nuestra condición de vida, Él, que se ha tomado la iniciativa, de algún modo se posesiona de nosotros, respetando la libertad, y nos hace ser, dándonos a Él. Ese es el dinamismo de la fe y de la gracia, ¿no? Se necesita el auxilio del Espíritu Santo. El creyente sabe que solo por sí mismo, al final acaba en la imposibilidad de creer, ¿no? Acaba creyendo en sí. Necesita esa fuerza interior del Espíritu que le saque. Es un acto libre, evidentemente es una adhesión personal, es un asentimiento libre, es una entrega, es un sometimiento, es una aceptación, un obsequio, un ejercicio de la voluntad, lo que ustedes quieran, que son palabras que han ido saliendo. Y luego lleva a otros aspectos ya que han salido, individual, comunitario, la conversión que necesita, la alegría de creer. Cada uno de estos temas diría muchas cosas, ¿no? Cada uno de ellos, ya ven que este ejercicio de poner una serie de textos y todo lo que aparece aquí está sacado de los textos que he puesto antes, He hecho un esfuerzo por ustedes, diríamos. He leído los textos despacito, he ido sacando cuáles son las ideas dominantes que en esos textos clave, a mi parecer, hay otros, pero que son claves. Vaticano II, fíjense que me he ido al Vaticano II, podría haber ido al Vaticano I, que también tiene mucho que decir, pero voy a apuntar los últimos 50 años de historia, los documentos del Vaticano, el concilio, el catecismo, la encíclica del Papa, y estos aspectos van apareciendo, lo cual quiere decir que todos ellos convergen de algún modo en esa identidad de lo que es la fe, ¿no? ¿Qué características aparecen aquí? Apunten a lo negro, lo que dice el texto negro, que son muchas, como ven le he puesto hasta 8. Eso que he dicho antes, que son entresacadas de las líneas fundamentales, vamos a ordenarlas un poco. Y he empezado hablando de la fides qua y luego hablo de la fides quae, fides qua. Y dice lo siguiente: la fe como acto, la fe con la que yo creo, ¿qué características tiene? Machacando a ver si vamos quedándonos un poco firmes en ello, ¿no? Es un conocimiento, la fe es pensada, es una fe pensada, no es una fe simplemente voluntariosa. La fe pasa por la cabeza, diríamos, lo hemos dicho, como pasa por el sentimiento y por la voluntad. La fe es una fe pensada. No creemos por las razones, pero tenemos razones para creer, no lo olvidéis, ¿no? Segundo, la fe es un encuentro, categoría clave de la última encíclica, es un encuentro con Dios. Y por tanto ese encuentro con Dios lo que hace es darme sentido desde Dios a toda la realidad en la que yo vivo, en la que yo me encuentro, da seguridad, etc. Es por tanto una opción fundamental, ¿no? Un encuentro es una opción fundamental. Aspecto que no ha salido hasta ahora, que es una opción fundamental, aquella opción que fundamenta el resto de opciones. Atentos. He dicho que ser creyente es una manera de situarse en la vida. ¿Soy creyente o no soy creyente? Es decir, homo credens. Entonces, desde la opción de creer, es una opción que me hace ver las cosas desde esa fe o desde esa no fe. Por eso es una opción fundamental, que ilumina, un término que utiliza mucho la encíclica, Lumen Fidei, ilumina todos los aspectos. ¿Y por quién hacemos esa opción? Por Cristo, que es el Dios que se nos ha hecho carne, presencia. Y eso lleva a conversión, compromiso, elección, etcétera, etcétera. La fe es un don, no olvidemos, Muchas veces cuando hablas de estas cosas, lo que te dice la gente, pues mira, ya me gustaría a mí creer. Ya me gustaría creer y no puedo creer, ¿no? Y le tienes que decir, sigue pidiendo el don de la fe. La diferencia entre tú y yo, le digo a veces a la gente con mucho cariño, porque hay que decirlo no con la prepotencia, es decir, que yo creo que Dios sí que te da la fe, pero tú no eres consciente de ella. Tú pide que se te abra la luz, se te abran los ojos. Y a mí me gusta mucho contar la experiencia de Emaús, ¿no? La experiencia de Emaús como el camino de la fe. ¿Qué pasó con los de Emaús?
que habían conocido a Jesús. Eran amigos suyos, ¿eh? Los de Emaús, cuando se vuelven a casa, habían sido amigos, discípulos de Jesús. Habían creído en Jesús como hombre, creían esa fe antropológica. ¿Qué les pasa? Llega la finitud, la muerte de Jesús. Y como ellos creían y esperaban algo más, habían puesto tanta fe en que Jesús les iba a traer la salvación, y llega la muerte, que se vuelven frustrados a casa. La fe humana les ha llevado a vuelta a casa. De camino van a volver a lo de siempre, vuelven a su casa, van charlando, se encuentran con un peregrino que no saben quién es ni les interesa, y hacen lo de siempre. Pues caminar, lo que hacemos todos, te encuentras con uno, hablas, cuando llega la hora, oye, pues pásate que te invitamos a comer. Fijaros, haciendo lo de siempre y escuchando, llega un momento en que se les abren los ojos, dice el relato, ¿no? Y en cuanto se les abren los ojos, Jesús desaparece. Qué gesto, qué bien contado la experiencia de fe. Jesús no les irrumpe un puñetazo para decirle, oye, pero no me conocéis, ¿no veis que soy yo siempre? ¿No? En lo cotidiano de su vida, porque no hicieron nada extraordinario, volverse, hablar, comer. En lo cotidiano de su vida descubren la presencia de Jesús y descubren la fe y se dan cuenta. Dice, pero no estaba con nosotros siempre. A mí siempre me ha llamado la atención esta frase. No estaba con nosotros, no ardía nuestro corazón, pero si estaba aquí no lo hemos conocido, ahora lo hemos descubierto. Pues para mí ese es el don de Dios. Está siempre con nosotros. Muchas veces nos falta decir, ahora lo hemos descubierto, ¿no? Es el don, Dios está siempre con nosotros. La fe no se la quita a unos y se la pone a otros. Está ahí y está esperando ese momento que se caigan las escamas de ver y se vea. ¿Y qué pasa a los de Emaús? De noche, y se vuelven a contarlo, la experiencia, ¿no? Ya viene el testimonio de la fe, de persona a persona. No, diríamos hoy, no les manda un WhatsApp ni por teléfono, sino que se vuelven, porque tienen que decir lo que han visto y oído. Les cuenta a los otros lo que ellos personalmente, transmisión de la fe. La experiencia de Emaús, para mí, para este tema del don de la fe, es esencial, ¿no? Qué bonito descubrir que Dios siempre está con ellos. Jesús estaba con ellos todo el camino y no lo conocían. El don de la fe es un don de Dios y mucha gente no lo conoce. A lo mejor hay que esperar los procesos, ayudar, acompañar, hasta que lo normal va a ser en su vida, No crean que les va a venir un milagro y les va a tirar del caballo como a San Pablo, no. En lo ordinario, haciendo las cosas, ellos descubrieron la presencia de Jesús y justamente desaparece. Un don, ¿no? Es individual, pero es comunitaria. Se anuncia y se confiesa, Emaús, Se van corriendo a decir lo que creen. Es testimoniada con el compromiso. Por eso hay que purificar la fe, hay que perseverancia entre los desafíos, una manifestación, y la fe se celebra. Esos 8 puntos, casi, si me lo dijeran y fueran unos míos, digo, apréndanselo que va para examen. Que va para examen, ¿no? Quiere decir esto que no es fácil reducir, he empezado diciendo así, hablar de la fe no es fácil, Y eso que es una palabra que tiene 2 letras. Palabra más corta no se encuentra. Pues miren lo que implica, En el aspecto del fides qua, es decir, el acto de creer. Cuando yo soy creyente y digo, soy homo credens, soy hombre creyente, estoy implicando en todos estos aspectos. Unos más y unos menos, pero ninguno puede ser obviado, silenciado y ninguneado. Pero también existe, casi voy a acabar aquí, con este aspecto, porque puede darnos mucho de sí, tengo mucho más, pero yo creo que he dicho muchas palabras, con el fides quae. Si os parece, Alberto, ¿no? Yo puedo seguir, que yo he hablado. Si queréis seguís. Voy a explicar esto otro que tiene mucho intríngulis y corto aquí, ¿no? Bueno, si quieren, yo, como voy a estar aquí hoy, pueden aprovecharse de mí, que yo me dejo hablar y todo lo que quieran. Pero no solo es un acto creer. ¿Creer qué? ¿O en quién? ¿En quién?
Digo que me voy a parar aquí porque Emaús eran creyentes de Jesús, amigos suyos, hasta la cruz. Y ya no. Y luego sí, cuando lo descubren como el resucitado. Jesús, el que ha muerto, ha resucitado. Y a mí me gusta esta parte de cuál es el contenido de la fe. Se habla muy poco de ello y estoy convencido que estamos llamados, ustedes y yo, ustedes que son más jóvenes y van a tener mucha vida por delante, y los que ya peinamos alguna cana o poco pelo, un poco menos, pero el mismo reto, tenemos que decir que la fe cristiana pasa por la Pascua o no es fe. O no es fe. Emaús, habían estado con Jesús, comido con Él, habían estado y no tenían fe en Él. Era una fe humana solo. No había pasado a la fe cristiana. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a los primeros cristianos? ¿Por qué creyeron? ¿Por qué empezaron a creer? Vamos a contar un poco la historia. No la he puesto ahí, pero se la voy a contar yo. ¿Cómo empezaron a creer los primeros cristianos? Vamos a ver qué les pasó a los apóstoles, ¿no? Que es el testimonio que de boca en boca nos ha llegado a nosotros por medio de la sucesión apostólica y por medio de los cristianos que nos han precedido, ¿eh? Porque creemos, porque otros nos lo han dado a conocer. Personalmente nos han transmitido la fe que ellos tenían y Dios nos ha despertado la fe. Los discípulos, como los de Emaús, se frustraron en su fe humana. ¿Quién estaba al pie de la cruz? María y el discípulo amado, todo un símbolo, ¿eh? Le identificamos con San Juan, pero el Evangelio de Juan dice el discípulo amado, que es un prototipo del verdadero creyente. Y aún así murió Jesús solo. Los que habían comido con Él, los que habían dejado todo por Él, ¿eh? Atentos, que Pedro había dejado su familia, su suegra, Andrés, todos los habían dejado. Hasta ahí eran todos muy discípulos de Jesús. Diríamos nosotros, perfectos creyentes. Pues se demostró que era mentira. Era mentira. Todos lo abandonaron. Cuando llega la finitud, se rompe la fe humana. Hasta ahí hemos llegado. Creíamos, pensábamos. ¿Qué ocurre? Que aquellos que habían puesto en cuestión su fe ante la muerte de Jesús, nos los encontramos al cabo de unos días saliendo corriendo y contentos y diciendo por ahí que Jesús vive. Estos señores que estaban al principio muertitos de miedo, que había ido cada uno salvando lo que podía salvar, a los pocos días, a los 50 días, vamos a hacer caso a la cronología de los evangelios de los hechos, aparecen dando voces por las calles de Jerusalén diciendo que creían que Jesús estaba vivo y que ellos se lo habían encontrado. Y estos que tenían un miedo espantoso, azotes, persecuciones y muerte en cruz. Han descubierto en el paso de la fe que el crucificado es el resucitado, al que Dios lo ha resucitado. Y ante esa experiencia, ante esa evidencia, contestan: yo aquí estoy, heme aquí, quiero participar de esto. Y lo hacían con alegría. Ese paso, que lo voy a simbolizar geográficamente en lo que va del cenáculo, donde estaban reunidos en la última cena, a las puertas y ventanas cuando asomaron el día de Pentecostés, que serían pues como de aquí a allí un poco más, ese recorrido es el cambio transformador de una fe en un Jesús vivo. ¿Y cuál es el centro de la fe de los cristianos? Primeros, que el muerto ha resucitado, que Jesús, en quien ellos tenían una fe humana puesta, Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor de vivos y difuntos, que Jesús ha superado las barreras del tiempo y del espacio, que está vivo.
y por esa experiencia dicen, ahora sí puedes contar conmigo, ¿no? Ahora sí que me entrego de verdad a esa causa, porque Jesús no se me muere más, porque está vivo. Heme aquí, Señor, ¿no? La experiencia del heme aquí. Y ahora a mí se me ocurre decir, mientras los cristianos de hoy, empezando por los sacerdotes, o por el Papa si queréis, para que no nos quede nadie, hasta el último cristiano, no descubramos de verdad que creer es decir, heme aquí, Señor, creo en ti como Señor del tiempo y de la historia, y yo quiero optar y entender la vida desde ti, y enfrentarme a la vida, a los acontecimientos, a los buenos y a los malos, a todo, desde esa convicción de tu presencia, no seremos creyentes. No seremos cristianos. Seremos cristianos con fe humana, con fe incluso religiosa, pero no seremos cristianos con fe profundamente teológica, ¿no? Con fe teológica. Porque la Pascua de Jesús revela al Dios Trinitario que obra en favor de los hombres por amor. Dios ha resucitado a Jesús y lo ha hecho en la lógica del amor. Y por eso el cristiano es el que cree en el Dios del amor, que le llevará a entender toda la vida desde ahí. Y de ahí sacará toda la teología. Si veréis, los que estudiáis teología a punto de acabar, ya en cuarto, ¿no? Si hay alguno que esté o que estén ya en grados posteriores, las tres grandes cuestiones de la teología, del contenido de la fe: ¿quién es este Dios en quien creemos? Trinidad y Cristología, es el Dios revelado por Jesús. ¿Qué es este hombre? ¿Quién soy yo? ¿No? La antropología, la eclesiología, sacramentos, moral. ¿Cuál es el destino de los hombres? ¿No? La cosmología y la escatología. Es decir, la fe luego tiene contenidos, porque el hombre creyente, desde el Dios que cree vivo y presente por amor, entiende y se enfrenta a la vida, a sí mismo, al mundo y a Dios de otra manera, como creyente o como no creyente. Nosotros estamos invitados a reavivar esa fe que como don se nos da y seamos de verdad creyentes en este Señor que nos ha mostrado el gran amor que Dios nos tiene, y ese amor nos transforma y quiere que seamos, como dice el Papa Francisco, y acabo, luz con nuestra fe para nuestros hombres y mujeres de este tiempo. Pues nada, muchas gracias por su atención y estoy aquí a disposición vuestra. Vamos a hacer una sesión breve de preguntas. Sí, bueno. Nos cedo la palabra al doctor Alberto Miñano García, prefecto de estudios del Instituto de Teología, que nos dirigirá unas palabras a manera de conclusión de este evento académico. Mis estimados seminaristas, estudiantes del Instituto de Filosofía y Teología, muy apreciados padres del equipo formador, todos nosotros, como comunidad educativa del Seminario de Monterrey, nos felicitamos hoy por la presencia entre nosotros del padre José Luis Carlos Ortega, doctor en Teología, quien con ciencia y pericia ha guiado de modo muy ameno la reflexión de esta tarde. Celebramos la presencia amiga del doctor Cabria y nos congratulamos por el don de su palabra, que acogemos con mucho gusto y gratitud, porque para los que creemos en Cristo, camino, verdad y vida, siempre es alentador escuchar la palabra de quien desde otra parte del mundo, como compañero de viaje, transita también por este camino de búsqueda de la verdad. Sin la luz de la verdad, la vida se convierte en densa oscuridad, en la que no es posible distinguir lo bueno de lo malo, en donde todo se confunde y el pie del caminante se extravía mortalmente. Al término de esta exposición sugerente y rica, y después de ese intercambio de preguntas y respuestas, nos queda aún más claro que creer no es posible en soledad, de modo individual. Creemos a otros, creemos por otros, creemos gracias al testimonio de otros.
No se puede creer en lo falso, solo se puede creer en comunidad y solo es posible creer en la verdad. Creer es muy humano y buscar la verdadera plenitud humana es lo más cristiano. A la luz de la fe en quien nos ha llamado, reconocemos en el rostro del otro a un hermano, a un condiscípulo, a otro que ha escuchado la palabra que da vida. Padre José Luis, en México decimos, arrieros somos y en el camino andamos. A nombre de nuestro querido seminario y de sus autoridades, a nombre del Padre Rector, nuestra más sentida gratitud por alentarnos en este caminar. Gracias por contagiarnos la alegría de creer, pese a la fatiga del esfuerzo, sobre la vía confiada de buscar la verdad que nos hace libres. Muchas gracias y buen regreso. Muy bien. Gracias. Ah. Muchas gracias. Es un Cristo que es el que preside la capilla de filosofía. Qué bonito.